y más que cualquier otra cosa, nosotros necesitamos escuchar lo que Dios está diciendo a su pueblo. Quiero que abran sus Biblias en esta noche a Génesis, el capítulo 1. Muy popular estos versos. Cuando lo tienen, por favor, digan amén. Y que también tengan a la mano Hebreos capítulo 1. Y ya que Richie habló de los 400 años y los 40 años y los 4 días, yo voy a tomar mis 4 horas para predicar esta noche. Génesis 1, de 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios. Y podemos seguir en este capítulo y vemos en el verso 3 lo que podemos ver en el verso 6, lo que podemos ver en el verso 9, el verso 11, el verso 14, 20, 24, 26 y 29. Todos tienen una variación de "y dijo Dios", luego dijo Dios, o entonces dijo Dios. En Hebreos, el capítulo 1, el verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor, vengo ante ti en el nombre de Jesús, y yo reconozco que en esta noche, más que todo, Señor, necesitamos escuchar tu voz hablándonos. Quítame entonces de este lugar, Señor, y habla con claridad a esta congregación. En este culto de apertura, Señor, empezando un nuevo semestre, necesitamos escuchar tu voz en nuestras situaciones, en nuestras dudas. Háblanos, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho con el hermano de Richie, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que tú tomes el control y que tú hables a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios habla.
necesitamos nosotros escuchar. Y Dios habla a través de su palabra a nosotros. ¿Sabemos lo que dice su palabra? Me acuerdo de la vez que un pastor nuevo llegó a una congregación y quería saber cómo estaba funcionando todo. Y decidió ir a ver qué es lo que están estudiando en las clases de escuela dominical. Y llegó a la clase de los muchachos de 6, 7 años. Y pregunta al pastor a la clase: muchachos, ¿ustedes saben quién derribó las murallas de Jericó? ¿Quién destruyó a Jericó? Y como siempre hay alguien allá atrás y levanta la mano y dice: pues pastor, no sé quién lo hizo, pero no fui yo. Y su compañero, como siempre hay un compañero: no fui yo tampoco. Y pues un poco preocupado, ¿no? El pastor mira al maestro y le dice: maestro, ¿y qué tú piensas de esta respuesta? El maestro le responde a este pastor nuevo: pues pastor, yo conozco bien a esos dos muchachos, y si dicen que no hicieron nada con las murallas, no hicieron, no son ellos, son buenos muchachos. Y salió muy preocupado ahora de la clase. Y encontró al presidente del consejo pastoral. Y le dice: hermanos, tengo un problema. No sé qué están enseñando en esta iglesia. Acabo de hablar con los muchachos y nadie sabe quién derribó las murallas de Jericó. Y el presidente de la consulta le dice: pastor, no te preocupes, tenemos dinero, nosotros podemos reparar las murallas de Jericó. No importa quién lo hizo. Dios habla a su pueblo a través de su palabra. Y está hablándonos hoy en día. Y si regresamos a Génesis al capítulo 1, podemos ver el poder creativo de Dios en la creación del mundo. Y ciertamente nosotros que habitamos en este planeta que llamamos nuestro hogar, para nosotros el primer libro y este primer capítulo de Génesis ocupa un lugar importante para nosotros. En este primer capítulo que descubrimos, es aquí que descubrimos el estado triste del mundo mucho antes de las acciones creativas de Dios. Nos dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En medio de este caos, el tohu wabohu en el hebreo, el Espíritu de Dios empieza a mover sobre las aguas, como preparando los ingredientes para poder empezar Dios a hacer algo maravilloso, lo que hoy tenemos en este planeta. Y en esto, el verso 3 dice: haya luz. Pero esa haya luz está precedida, viene antes estas palabras: y dijo Dios.
dijo Dios. Voamar Elohim. Y es algo que encontramos, como ya dije en el verso 3, 6, 9, y en esos versos podemos ver unas variaciones de esto que Dios está diciendo algo. Y mi pregunta, donde tengo que parar esta noche es, ¿está Dios hablando hoy en día? Con tanto dice Dios. Quiero que nosotros reflexionemos en esta noche estas ocurrencias en nuestras sagradas escrituras y en el siglo XXI de cómo Dios está hablando. Como cristianos nosotros aceptamos por fe y creemos que Dios y fue Dios y solo Dios que creó los cielos y la tierra y que lo hizo a través de su palabra. No podemos dudar que la creación fue algo real. No podemos decir que creemos en el Dios que creó el cielo y la tierra y decir que podemos o creemos en la evolución a la misma vez. No tenemos esa libertad de decir que Dios es el creador, pero que creemos también que nuestra existencia en este planeta es a causa de la evolución, algún error. Al hacer eso, seríamos como el Scarecrow, ese personaje de Alice in the Wonderland, que no tiene cerebro, pero sigue con vida. Entonces, ¿cómo explica Génesis la creación del mundo? Nos dice que todo fue por la voluntad y el diseño de Dios. Nos dice que Dios habló y a través de su palabra hizo la mayor parte de su trabajo de la creación. Es ahí donde yo quiero parar en esta noche para hacer esta pregunta. Si tenemos tanta abundancia, una opulencia de palabras poderosas en Génesis 1, mi pregunta a ustedes, ¿sigue Dios hablando hoy en día? En verdad no podemos dudar que Dios habló bastante en el Antiguo Testamento a Adán, a Eva, a los patriarcas, a Moisés, a los profetas, a los jueces. Y habló en el Nuevo Testamento también, en el bautismo de Jesucristo, a través de todo el ministerio de Jesucristo, la conversión del apóstol Pablo y hasta en el libro de Apocalipsis, Dios sigue hablando. Y todo esto está bien, porque esta Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede el 21 de enero de 2016? ¿Sigue Dios hablando hoy? Seguramente hay muchas voces hablando hoy en día. Muchas voces y mucho ruido compitiendo para nuestra atención. Nosotros en 2016 vivimos en un momento histórico donde hay más fuentes de información que antes. Estamos siendo bombardeados por voces del social media. Más noticias de cosas que antes y de cosas que no tienen nada de importancia para nosotros. A mí no me importa si el Chapo no tiene sus chanclas cómodas en la cárcel, pero salen las noticias. A mí no importa lo que están haciendo los Kardashian, pero salen las noticias.
A mí no me importa lo que dice Donald Trump, pero sale en las noticias. Y todas las noticias y todo lo que sale compite para nuestra atención. Y estoy convencido que la presencia de tantas voces es específicamente para hacerlo difícil de escuchar la voz más importante que sí está hablando hoy y que es la voz de Dios. Déjenme explicar. En el huerto del Edén, sabemos que Dios en las tardecitas venía y hablaba con Adán y Eva. Voces. Dios, Adán y Eva. El enemigo introdujo a una sola voz más, la voz de la serpiente. Y una sola voz causó todo el problema que tenemos hoy en día. Con una sola voz. Imagínense en 2016, tú tratando de escudriñar la palabra, de escuchar la voz de Dios, de decir, Señor, háblame, y tratando de escuchar a la voz de Dios, y salen todas las otras voces hablando y diciendo y compitiendo para tu atención. ¿Cómo podemos escuchar la voz en esos momentos? El trabajo del enemigo es confundirnos y hacernos cuestionar la voz y la veracidad del mensaje de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Si la voz de Dios nos dice, no tengas otros dioses además de mí, como dice en Éxodo 23, el enemigo a través de otras voces nos dice, tenemos una nueva revelación de Dios mismo y nos ha dado otro Salvador. Si la voz de Dios nos dice, como en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces el enemigo a través de otras muchas voces dice que hay muchas maneras y muchas religiones para llegar a Dios y a obtener la salvación. Si la voz de Dios dice a ti, como parte de la comunidad sevimeña en esta noche, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El enemigo, a través de las muchas otras voces, dice que no es así, que Sevime o el territorio o la iglesia local no quiere ayudarte a que sigas tus sueños de prepararte para el ministerio. Si la voz de Dios te ha dicho en varias ocasiones y te está confirmando en esta noche lo que dice Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Antes, ya te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, mi consejo a ustedes en esta noche es que tú no debes seguir escuchando las otras voces que te dicen
que Dios te ha abandonado, o que Dios no cuida de ti, o que Dios no tiene misericordia o ministerio para ti, que Dios se ha olvidado de ti. Esos son mentiras del enemigo. Creo en esta noche que es importante pronunciar sobre ustedes las palabras de Dios a Jeremías. Y quiero que tú captes bien lo que Dios te dice antes de formarte en el vientre. Miki ya te había elegido. Betsaida, antes de que nacieras, ya te había apartado. Gadiel, antes ya te había nombrado profeta para las naciones. Tú tienes llamado de Dios. Tu vida tiene propósito. Tú tienes un gran futuro en el ministerio y como parte de la familia de Dios. Lo que Dios te ha dicho a través de pastores, de ministros, de evangelistas, de maestros, de cualquier persona, yo confirmo hoy que Dios te ha llamado a servir en un ministerio poderoso, rescatando a las almas de las manos del enemigo. Puede ser que no es el ministerio que tus padres piensan o creen, pero Dios te ha llamado a un ministerio poderoso. Puede ser que no es el ministerio que tu familia piensa, pero Dios te ha llamado a un ministerio importante. Puede ser que no es el ministerio que tu pastor piensa, pero Dios te ha llamado a un ministerio de éxito. Puede ser que no es el ministerio que tu supervisor territorial piensa, pero Dios te ha llamado a un ministerio de excelencia. Puede ser que tus mismos compañeros de clase piensan que no es. Pero confirmo en esta noche que Dios te ha llamado a un ministerio glorioso. Si Dios está hablando en esta noche, tengo que preguntar otra cosa. Si Él está hablando, ¿estamos nosotros escuchando? Tenemos que ir un poco más allá. Porque Dios, yo creo que sí, ya sabemos, Dios habla. Pero si Dios habla, ¿quién está escuchando? Yo cuando voy de viaje, especialmente en un avión, llevo estos audífonos. Hace unos años atrás, cuando empecé a viajar más, mi familia, creo que Michelle, mi familia me compró estos audífonos para los viajes. Son especiales para cancelar el ruido de afuera. Cuando estoy en el avión y todos se escuchan, yo los pongo, lo pongo en on y ya no oigo nada de los motores, oigo las cosas importantes. Pero ¿saben lo que yo hago muchas veces? Aunque no me importa el ruido de afuera, yo los pongo. Porque esa persona que se siente al lado quiere hablar y hablar y hablar. Oiga, a veces Dios está hablando.
Y así estamos nosotros. No estamos, no me oigo, no estamos oyendo absolutamente nada de lo que Dios está hablando. Dios habla hoy, pero hay muchas otras voces compitiendo. Nosotros necesitamos escuchar un poco más. Entonces mi pregunta en esta noche, si Dios está hablando y estamos escuchando, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te dice este 21 de enero 2016? ¿Por qué te ha traído a este lugar? ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha puesto en tu espíritu? Y si Dios está hablando y estamos escuchando y sabemos lo que Dios está haciendo o diciendo, ¿estamos haciendo lo que está diciendo? Y vamos un poco más allá. Si sabemos que Dios está hablando, nosotros estamos escuchando, Él está diciendo algo, sabemos lo que está diciendo y lo estamos haciendo, ¿tenemos éxito en lo que estamos tratando de realizar para el reino de Dios? Este semestre, yo quiero que usted empiece a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú estás diciéndome a mí? ¿Por qué me amaste a Sebime? Señor, hay algo real en esto. Esto no es para jugar. Esto no es para yo venir y tener una licenciatura, regresar a hacer algo. Dios nos ha llamado para realizar grandes cosas en el reino, empezando rescatando a las almas de las manos del enemigo. Lo primordial para nosotros es predicar el evangelio a los perdidos, rescatarlos del infierno mismo. Si entendemos bien la urgencia de lo que está sucediendo, estaremos como Richie, que no puede dormir cuando él sabe, mi hermano, la vida de mi hermano está en peligro. Si nosotros en verdad creemos lo que dice esta palabra, vamos a ir más allá para rescatar a las almas, hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día, preocupándonos mucho más por las almas perdidas. Dios nos ha llamado como hijos de Él, como estudiantes, como maestros, como comunidad, para hacer algo específico. Y yo quiero que tú otra vez en esta noche, como estudiante, como maestro, te examines donde tú estás. Y preguntar, ¿estoy escuchando la voz de Dios al estar aquí en Sebime? ¿Estoy haciendo lo que Él me está diciendo? ¿Y lo estoy haciendo bien o mal? ¿Estoy dando 100%? ¿O esta semana va a ser la peor semana porque reprobé tantas materias el semestre pasado? Si Dios te ha traído acá, tú debes dar 100% a tus estudios. Echar las ganas. A no depender en la bondad, la misericordia de David. A no reprobarte. O al rector. A decir, no importa las 10 reflexiones que no entregaste. No, si Dios nos ha llamado a este lugar, debemos de dar lo mejor. Si Dios sigue hablando, ¿qué es lo que está diciendo?
Todos regresamos. Gracias por regresar a Sebime. Algunos no han regresado. Pero nosotros estamos aquí porque creemos que este es el lugar de Dios para nosotros. No es porque tú no puedes estar en casa comiendo la comida de mamá o trabajando en la iglesia de papá o en el negocio de alguien. Venir acá para escuchar al rector y al vicerrector decir, ay, tienes que pagar esto. No, tú estás aquí porque Dios te ha traído a este lugar. Dios te ha llamado, ha puesto en ti un ministerio fuerte. Y yo creo que en este primer culto de 2016 para nosotros, culto de apertura, nosotros debemos de hacer algo. Rendirnos otra vez a Dios y decir, Señor, háblame. Un pacto otra vez con Dios. Para este semestre, para algunos es su último semestre. Para algunos tienen muchos más. Pero decir, Señor, este semestre, como en este año, quiero escuchar tu voz. Háblame. Estoy dispuesto, Señor, a pagar todo para escuchar tu voz. Estoy dispuesto a quedarme en el altar hasta las 3 de la mañana para escuchar tu voz. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio, Señor, para que tú me hables. Dios habla a través, como dice Hebreos, de su Hijo en estos días. El ejemplo de su Hijo. En esta noche yo quiero que haya algunas personas que digan conmigo, yo quiero escuchar la voz de Dios, porque yo como rector, yo necesito escuchar la voz de Dios en 2016. ¿Y tú? ¿Necesitas escuchar la voz de Dios? Te invito a pasar a este altar para juntos, algunos de nosotros, y no es para todos, los que quieran decir, yo necesito escuchar la voz de Dios. Y yo, como parte de esta comunidad, me pongo a los pies de Cristo para escuchar la voz de Dios. Voy a abrir el altar por unos momentos para los que quieran pasar y quieran orar y pedir, Señor, háblame este semestre, guíame, enséñame tu voluntad. Los espero acá en el altar.